Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Es un gusto de verdad que ustedes, nuestra comunidad de intelectuales, estén con nosotros en este sexto episodio de este programa. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos apasiona a todos y es el derecho procesal. Vamos a tocar estos temas con una persona muy experimentada y es el doctor Juan Carlos Díaz Restrepo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Luis, muchas gracias, muy bien. Feliz de estarlos acompañando, feliz de volver a mi sitio de trabajo por muchos años y pues con ganas de aportar en este espacio tan interesante que han creado desde la universidad. Doctor Juan Carlos, de verdad que es un honor para nosotros poderlo tener en el podcast, en este episodio. Créame que a petición popular, a petición del público, hemos estado tratando de concretar este espacio y de verdad le agradecemos por acceder a esta entrevista que finalmente busca edificar el conocimiento de todos los estudiantes. Fíjese que yo creo que hay ramas del derecho que se definen por sí solas, debido a que la comunidad ya tiene unos conocimientos previos, ya ha escuchado de pronto sobre temas de derecho penal o de derecho laboral en el noticiero, en el periódico o en el día a día se escuchan mucho sobre los temas del derecho, pero en este punto del derecho procesal hay personas que no saben qué significa, pero que lo usan a diario. Hay personas que incluso han estado en medio de un proceso judicial y que no saben que han vivido el proceso y el debido proceso del que habla la Constitución Política. Entonces, me gustaría que como primera pregunta usted nos definiera a su concepto, en su opinión, ¿qué es el derecho procesal? A ver, Luis, el derecho procesal es un derecho transversal a todas las disciplinas, ¿sí? Es un derecho que impacta todas las especialidades del derecho porque todas tienen contenido procesal a la hora de hacer efectivos las normas que están consagrados en normas o en disposiciones sustanciales. Correcto. Entonces, a mí me parece que esa es la importancia del derecho procesal. Yo les digo, o les decía mucho a mis estudiantes acá en la UDES, cuando recuerdo que estuve acá por mucho tiempo, sí. Yo les decía, uno puede escoger especialidades en la vida. Yo alguna vez dije, a mí no me gusta el derecho laboral y no lo estudié a fondo, no me gusta el derecho administrativo, pero lo que yo no puedo decir es no me gusta el derecho procesal, porque es imposible, porque yo tengo que saber cómo se hacen efectivas las normas sustanciales. La parte procedimental, la audiencia, la actuación ante el juez, los estrados son determinantes para cualquier jurista. Entonces me parece que es una disciplina que desde allí parte su importancia. Claro, tremendo. Bueno, entonces entendiendo que el derecho procesal precisamente son esos pasos que se dan en medio de un proceso, me gustaría preguntarle, en Colombia se tiene pues la mala fama de que la justicia a veces tiende a ser lenta o muy demorada porque precisamente los procesos se toman su tiempo, ¿cierto? Porque hay diferentes momentos procesales. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué en Colombia hay un sistema procesal lleno de tantas formalidades? Vemos que todo en el derecho procesal parte de documentos, parte de gestiones, parte de instancias y de esperar y esperar y esperar. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Por qué hay tantas formalidades en nuestro derecho procesal? A ver, Luis, yo creo que nuestro proceso está diseñado para tener los momentos que resultan necesarios. O sea, yo creo que ninguno le sobra. Lo que sucede es que de pronto sí hemos cometido un error y nos hemos sobrevalorado en la ritualidad. Eso sí es indiscutible. Nuestros jueces han tenido de pronto esa deficiencia y es rendirle culto a esos rituales. Y es ahí donde un proceso termina dañando el tema de los tiempos, porque a mí me parece que si una persona acude a la jurisdicción y ya viene lastimada con un derecho, que la jurisdicción tarde en dar una respuesta es una segunda vulneración. Claro. Pero indiscutiblemente pues nuestro proceso está diseñado para fluir. Lo que pasa es que hay muchas otras circunstancias, Luis, que lo demoran.
Es indiscutible, yo hace mucho tiempo partí de no cuestionar a nuestros jueces, para mí son unos héroes. Administrar justicia no es una tarea sencilla, y un juez que tiene 2000 expedientes en su despacho, pues para mí sería muy fácil criticarlo, pero no voy a hacer eso porque me parece que su labor es muy digna y muy honrosa como para yo estar cuestionando su labor. Entonces, creo que falta personal humano en la administración de justicia, pero pues obviamente también nos falta presupuesto. Y son una serie de circunstancias que no están por el lado del proceso en general, están por el lado del exceso de ritualidad, del ritual manifiesto, y porque pues obviamente la capacidad económica no nos da para crear tantos juzgados como la población necesita. Creo que ese puede ser una deficiencia. Muy interesante lo que nos plantea doctor Juan Carlos, porque finalmente estamos hablando de que en ciertos momentos los jueces no dan para más, y es que los trabajadores de la justicia, los servidores públicos, las personas que están en el sistema no son máquinas, ¿cierto? No son robots, y lastimosamente hay personas que no lo comprenden así. Me gustaría preguntarle con respecto a este tema de la carga de los procesos y de la carga que tienen los jueces, ¿acaso esto de pronto no se vería perjudicial para garantizar los derechos de los ciudadanos? Es decir, si un juez tiene demasiados procesos, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo la ciudadanía puede tener la seguridad de que se va a respetar el debido proceso y que sus derechos se van a ver garantizados correctamente? Ok. A ver, Luis, el proceso tiene, él mismo se protege y presenta situaciones de nulidad, de cuestionamientos frente a cualquier omisión que merme el debido proceso. Garantizar que nuestra administración de justicia sea la mejor con ese caudal de procesos que tiene un juez. Es que lo que le digo, Luis, un juez civil puede manejar 2000 carpetas, 1500, 1800, wow, y eso es una locura, ¿sí? Sí, porque resolver 2000 solicitudes pues parece un imposible. Recordemos, Luis, por favor, porque me parece importante para la comunidad jurídica y para la comunidad en general. Adelante. Que nuestros procesos dejaron de ser escriturales hace algún tiempo, ¿cierto? El Código General del Proceso, a partir por ahí del 2013-2014, implementó la oralidad en el escenario civil. Se decía que la tardanza de los procesos era por la escrituralidad, y le echábamos la culpa a la escrituralidad. Ajá. Pero la ritualidad en algo alivió la situación, pero obviamente sí olvidamos esos expedientes grandes, vetustos, amarillos, que estaban en los expedientes, y ahora manejamos CDs, audiencias y todo eso. Eso ha ayudado un poco a que la justicia fluya, y los nuevos jueces están entendiendo que esas realidades permiten que el proceso progrese más rápidamente. Yo pienso que las demoras de la administración de justicia son apenas normales por el caudal de negocios, por el número de funcionarios, y porque los momentos de un proceso se deben agotar, porque hacen parte de lo que es un debido proceso, y ninguno de ellos se podría omitir. El proceso ya está decantado y diseñado para obtener una resolución pronta en términos generales, pero pues obviamente, a pesar de que la gente todavía tiene una consternación grande, que ¿por qué mi proceso se demoró 2, 3 años? Es que no es el único que está ante la jurisdicción, es que son muchos más, y estamos tratando de resolver algunos problemas. Así es. Hablaba un poco del tema de la oralidad, y me gustaría tratar este tema de la evolución y los cambios del derecho procesal, porque fíjese que cuando se tocaban los temas escriturales, cuando los procesos se llevaban escriturales, que yo incluso ni siquiera estudiaba derecho en ese momento, nos quejábamos del tema escritural. Y luego se pasó a la oralidad en diferentes áreas del derecho, y ahora de pronto los jueces, los abogados, incluso los litigantes se quejan de también ciertos momentos de la oralidad. Entonces me quiero trasladar hace un par de años, cuando estábamos en pandemia, que se llevó la virtualidad. Okay. Este fue otro cambio bastante grande que sufrió el tema del derecho procesal, y me gustaría preguntarle cómo vio usted, ya que hablamos tanto del derecho procesal y usted tiene experiencia en esto, ¿cómo vio la virtualidad en el derecho procesal, en el sistema judicial de nuestro país durante la pandemia del 2020? Ok, hagamos un recuento que es interesante, miren. Por allá en el año 2004, el primero que da el paso hacia convertirse en un sistema oral procesal es el penal. El penal muestra los caminos de la oralidad, y parece que las demás disciplinas miran por el retrovisor y dicen, oiga, pero al derecho penal le está dando resultados, vamos a implementar nosotros oralidad. Esto pinta bien. Entonces, ¿por qué no adoptamos la misma política? Y es ahí donde llega la oralidad para el proceso civil. Luis, le cuento algo, y no sé si la comunidad lo sepa, pero afortunadamente la pandemia nos tomó con un código caracterizado por la oralidad, porque donde la pandemia nos tome con un código de procedimiento civil escritural es un acabose, ¿sí? No fluimos, nos toca cerrar los juzgados y decir apague y vámonos, porque no teníamos cómo fluir. Claro. Entonces la pandemia llega en un buen momento, y yo le digo, yo soy optimista siempre, Luis, en mi vida y en mi profesión, y yo digo una cosa:
Sí, la pandemia nos trajo unas consecuencias absolutamente nefastas, inclusive en el tema de educación. Pero yo creo que todo pasa por algo y esto ayudó a que la oralidad se fuera de la mano con la virtualidad y progresamos en temas virtuales. Yo pensaría, Luis, que fácil 20 años nos adelantamos, porque si no llega a pasar eso, nosotros todavía estaríamos en el Palacio de Justicia creyendo que es indispensable estar allá porque si no las audiencias no fluyen, y hoy nos dimos cuenta que efectivamente eso era un mito y que los procesos pueden fluir bajo reglas de virtualidad y oralidad. O sea, son paradigmas que la misma sociedad y que los mismos abogados se han metido en la cabeza.